Él prometió regresar. En aquel tiempo mi pueblo conocerá mi nombre. Porque yo mismo que hablo, estaré presente. Ante nuestros ojos se ha cumplido lo escrito. Los que miraron a Él no serán avergonzados. Pronto veremos su transformación. Aquí está Jesucristo hombre. El tema del mensaje es viviendo en el siglo venidero. Nosotros hemos leído en Gálatas 1:4, no tiene que buscarlo a nivel de referencia. Hemos leído que Él nos libró, no que nos va a librar, nos libró del presente siglo malo. ¿Verdad que sí? La Biblia dice eso. Y entonces, a modo de información, hace 1998 años que el mundo divide los tiempos así, antes de Cristo y después de Cristo. Así que están las fechas, ¿verdad que sí? Después de Cristo van ¿cuánto? 1998 años. Pero antes de Cristo hubieron miles de años. Pero ese era el presente siglo malo, porque Moisés era quien encabezaba esos siglos. Por eso el salmista decía, por los siglos de los siglos, porque pasaron siglos y siglos y siglos, pero ese era el presente siglo malo. Número uno, porque el diablo estaba en pie, Satanás estaba vigente. Número dos, la ley estaba vigente acusando ministerio de muerte. La ley. El pecado estaba presente. Entonces vino el día grande de Jehová, así dicen los profetas, el día grande de Jehová se avecina. ¿Y cuál era el día grande de Jehová? Que cuando Dios se encarnó, fue a la cruz, resucitó de los muertos, destruyó al diablo, le dio fin a la ley y quitó el pecado del mundo. Tan pronto Cristo resucitó, entramos en los bienes del siglo venidero. Pero el único que sabía eso era Pablo. El único que sabía eso era Pablo. Pablo era quien tenía la información del siglo venidero, pero a él no le creían. Porque su fraseología no iba bautizada con Moisés. Al contrario, cuando le preguntaron a él, ¿qué piensas tú de Moisés y de los mandamientos? Él dijo, yo en eso era número uno, era irreprensible. ¿Y ahora qué te ha pasado? Bueno, después que subí al paraíso y me dieron información, eso es un ministerio de muerte. Que tú te atreves a referirte así a Moisés, eso no es solo muerte, eso es maldición. Que tú hablas así de Moisés. Juan, Pedro, Santiago, miren lo que este hombre piensa de lo que nosotros amamos. Dicen, no solo es un ministerio de muerte, no solo es un ministerio de maldición, sino que lo tengo por estiércol. ¿Tú sabes lo que es estiércol? Esa palabra no se puede decir aquí. Eso es lo que despiden los animales después que comen. Sé que tú tienes eso por estiércol. Si ese es el presente siglo malo que Cristo nos acaba de librar en la cruz, ¿cómo tú vas a seguir con la ley? ¿Cómo vas a seguir guardando los rudimentos? ¿Cómo vas a seguir con Moisés? Si eso es exactamente a lo que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, para librarnos del pecado, para librarnos del diablo. Pero hubieron unos hombres muy perversos que Dios le llamó los príncipes de este mundo, que se opusieron a Pablo. A eso Pablo le llama el misterio de la iniquidad. Dentro de la iglesia nadie sabía. ¿Quién iba a pensar que los 11 apóstoles encabezaban el ministerio de la iniquidad?
Pues esos son los héroes del sistema religioso de hoy. Por eso es que ese sistema religioso vive todavía en el presente siglo humano. Nosotros, en este ministerio Creciendo en Gracia, lo que Dios nos vino fue a informarnos que hace 1998 años se le dio comienzo a un siglo que Pablo lo llamó los bienes del siglo venidero. Pero ese siglo venidero, los bienes, tiene una fraseología. Ahí tú no puedes hablar como te da la gana. Ahí tú tienes que decir bendecido, Dios te bendiga. Eso hay que desaparecerlo. Ahí se necesita una fraseología. Por eso fue que se te dio la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que hables conforme a la mente de Cristo. Así es. La mente de Cristo no habla como Moisés. La mente de Cristo se le dio a un apóstol. Pero el problema es que ese apóstol era un príncipe de ese siglo también. Y no era para él. No era para él porque él era otro príncipe. Lo único que él era uno de esos príncipes con la revelación correcta. Y entonces Dios le dijo, escríbela. Y después te voy a desaparecer de la tierra. Por eso es que son los bienes del siglo venidero. En aquel presente siglo, si fuéramos a hablar de 100 años, allí no iba a suceder nada. Juan duró 90, imagínate. Gracias, Filadelfia. Juan duró 90 años. Y él fue uno de las cabecillas principales en que la fraseología del siglo venidero no se hablase. Entonces, nosotros fuimos librados de ese ciclo y entonces se nos mandó al siglo venidero. Oye este detalle, en los bienes del siglo venidero tú le sirves a Dios con la mente, no con el cuerpo, no con el vientre. Por eso es que Pablo dice, buena cosa es establecer el corazón, el espíritu, la mente, con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. Entonces, en este ciclo venidero, que hace 2000 años, nosotros estamos aprendiendo de él ahora, casi 2000 años pasaron, y ahora Dios, comenzando este nuevo milenio, nos está preparando mundialmente para cambiar el mundo, para juzgar al mundo. Entonces, aquí, en este ciclo venidero, tú no puedes meter una obra carnal, porque los ángeles te cortan, te ciegan. En este siglo venidero hay que servirle a Dios con la mente. Dijo el apóstol Pablo, dice, ahora yo le sirvo a Dios ¿con qué? Con la mente y con la carne a la ley del pecado. Porque aunque el pecado fue quitado, esto es lo único que le queda al pecado, esta carne. Entonces, si tú te pones en ayuno, abstinencia de alimentos, a guardar días como el sábado o guardar días conmemorativos de cosas religiosas, pues ya estás metiendo el cuerpo y es con la mente. Aquí es, mira, con la mente. Esto es un pacto que Dios lo que quiere. Por eso es que dijo que los que iban a alabar tenían que hacerlo en espíritu y en verdad. Cristo dijo los verdaderos adoradores, porque como él estaba cumpliendo el viejo pacto, en el viejo pacto se usa la palabra adoración, pero en el siglo venidero la adoración no cabe porque la adoración es del cuerpo. Entonces se usa la palabra alabanza. Tú fuiste predestinado para la gloria de su alabanza. Hello, ¿me están escuchando alrededor del mundo? Adoración no se usa, eso es una palabra corrompida. Adoración la usa el sistema que vive en el presente siglo humano. En este siglo venidero, atiéndame bien, usted tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. El sistema protestante religioso, ¿sabes lo que hace? Acomodando lo de este siglo presente, tratando de acomodarlo a lo espiritual y nunca le combina, no lo entienden. Están en la letra, no en el espíritu. En este presente siglo venidero usted tiene que aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven porque esas son eternas.
es un estilo de vida. En este presente ciclo hay una fraseología especial. Aquí no se habla, por eso cuando usted le habla a los del sistema y dice, ¿qué raro habla este hombre? No recibo, estoy bendecido, una mentirita temporera cuando se enferma o cuando hay una necesidad económica, es una leve tribulación. Oye, ¿qué raro habla? Porque Pablo nos enseñó a hablar así. El sistema del sistema, ¿cómo está, chico? El diablo, hay una guerra encima tremenda, el diablo. Y todo lo que confiesan es negativo, tienen una fraseología corrompida, no digna de la mente de Cristo. Así que aquí en este presente ciclo se habla la sabiduría predestinada. Vamos a buscar la primera Corintios capítulo 2. Primera carta a los Corintios capítulo 2. Mira el verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de los hombres? El presente ciclo malo donde nos libraron. Sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este. Hello. Sabiduría no de este. Pero Pablo se estaba refiriendo a su tiempo y dice, nosotros no hablamos sabiduría de este ciclo. ¿Cuál era la sabiduría de aquel ciclo? Moisés y los mandamientos. ¿Qué otra sabiduría había? Harvard University no existía para el tiempo. La universidad de tu país no estaba abierta. Pastor, ¿y cuál es la sabiduría de aquel tiempo? Pues los escribas y fariseos que se pasaban con los pergaminos en la mano, la sabiduría de Moisés. Los profetas. ¿Ah? No esa era la sabiduría de aquel siglo. Pues Pablo dice, no hablamos sabiduría de este siglo, sino ¿cuál hablamos? Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Y quiénes eran los príncipes de aquel siglo? Los apóstoles, los ancianos, el sumo sacerdote, escribas, fariseos, de cosas. Los príncipes. Dice, verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en qué. Eso, mire, Pablo hablando así 2000 años atrás. Pobrecito. Este hombre está loco. Mire que Pablo dice, sabiduría en qué. ¿Y quién te enseña misterio a ti, Pablo? Bueno, yo se lo digo a ustedes, que yo no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, subía al tercer cielo del paraíso y oí cosas que usted no las puede soportar. Porque es que yo soy el primero. Yo soy el único que habla así. Ah, sí, porque eso tenemos también. Oye, esto es un arrogante. Pablo era el único de su clase en ese tiempo diciendo, mira, hablamos sabiduría en misterio, y después dice la sabiduría oculta. Ah, entonces a ti fue que te la dieron. Ese es el mismo problema que yo tengo con mi familia. Entonces ellos dicen que tú eres quién. Déjalo ahí. Y los que me conocen de hace años, entonces tú eres el otro. Y yo, bueno, es que yo no conozco a ningún otro. He tenido que aceptarlo porque yo no conozco a otro. Así es. Yo busco a otro. Pablo estaba en el mismo conflicto, o sea, Pablo decía, mire, yo lo que hablo es sabiduría oculta. Entonces tú crees en el ocultismo, Pablo. Este es el verdadero ocultismo. La sabiduría, algo oculto que nadie lo conoce, y tú lo conoces. Yo sí. Entonces nosotros no, Juan y Pedro, que somos las autoridades aquí en Jerusalén, que andamos con Jesús 33 años, entonces tú sí. Bueno, cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le da a cada uno. No piense más de sí, pero ¿qué tú quieres que yo haga, Pedrito?
Pedro, Juan, San Jacobo, Santiago. Nosotros hablamos sabiduría en misterio, no la sabiduría que ustedes conocen. Fíjate que Cristo en los días de su carne no habló esta sabiduría. Al contrario, les dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no la van a poder soportar. Todos están preparados porque ustedes aman la sabiduría de la tierra. Y lo que yo traigo para acá es ocultismo. Lo que yo voy a revelar son misterios escondidos. Esta es la primera vez que esto se destapa, ¿sí? Esto es un destapón de olla. Entonces cuando usted destapa la olla y mira para adentro, pero lo que va a ver ahí en la olla no es muerte, es sabiduría predestinada. Así es. Por allá hay muerte en la olla, pero aquí no es muerte en la olla, aquí es vida en abundancia. Río de agua viva. Mira lo que dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio y la sabiduría oculta, la cual, oye, Dios predestinó antes de que. Fíjate que vinieron los siglos malos. Entonces Cristo vino y nos libró del presente siglo. Y entonces esta sabiduría vino antes que fueran los siglos. Estaba predestinada. ¿Qué significa predestinada? Que ya en previo acuerdo, Dios, el destino de esa palabra, te tenía a ti predestinado y te tenía al predestinado. Una sabiduría predestinada para el predestinado. Porque si no, ¿cómo tú vas a saber que eres un predestinado si no se te da sabiduría para explicar lo que tú eres? Esa sabiduría venía predestinada. Dice que Dios la tenía oculta para nuestra gloria. Dios compartió su gloria contigo. En el anterior siglo, Dios no compartía su gloria con el hombre. En este siglo venidero, Dios comparte su gloria. La comparte. Dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Evangelio. ¿Por el qué? Por el Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu te lo revela? Leyendo. Entonces, si es leyendo, el Espíritu aquí es tipo, Dios nos las reveló a nosotros por el Evangelio que se le reveló a Pablo. Porque el Espíritu no te va, entonces hubieran muchas interpretaciones. Dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu aquí es el Evangelio. El Evangelio que se le dio a Pablo. El Evangelio del siglo venidero. El de los gentiles. No el de los judíos. El que se le reveló a Pablo. Que Pablo, cuando supo que esto era así, dijo, honro mi ministerio y me cobijo por los gentiles, que ahí es que está la bendición. Él supo que Dios endureció el corazón de los judíos. Entonces dice aquí, porque el Espíritu todo lo escudriña, el Evangelio todo lo escudriña. ¿Te recuerdas que el Evangelio escudriña los corazones, los secretos de los hombres? Con eso es que Dios te disciplina con el Evangelio. Dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso nosotros hablamos aquí profundidades de Dios. Y hablamos cosas que por ahí ni se atreven a decir la gente. Porque el Evangelio te permite escudriñar aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Evangelio de Dios, el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo tú sabes lo que Dios te ha concedido? Cuando lo lees.
Es decir, que la palabra espíritu aquí es el evangelio revelado a Pablo, que son espíritus, son palabras acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjate cómo sigue diciendo, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña que el espíritu. ¿Y cómo enseña el espíritu? A través del evangelio. Acomodando que lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Oye, ¿tú sabes lo que es un ser humano por la mente de Cristo aquí abajo? Por eso cada vez nosotros nos parecemos más al Señor. Hablamos como Él, pensamos como Él. Nada nos mueve. Noticia de muerte, de terremoto, de explosiones. El decreto nos ayuda, pues si está en el decreto. ¿Qué pasa? Aquí no pasaba nada. Todo quedó como estaba. Así dice el numerito.